Bueno, buenas tardes a todos, a todas las personas que se están conectando. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este encuentro sobre perspectiva de discapacidad de infancias en el acceso a la justicia. Esta es una actividad que hemos organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales, desde el Consejo Departamental del Instituto en Dolores, junto con el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy va a estar a cargo de la abogada Paola Gelonche. Pero bueno, para dar comienzo, un comienzo más formal, vamos a escuchar primero a la doctora Romina D'Angelo, auxiliar letrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores y también secretaria del Consejo Departamental del Instituto en Dolores. Así que, Romina, tu palabra. Bueno, muchas gracias, Camilo. Es un gusto compartir nuevamente con vos otra actividad. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia y por acompañarnos esta tarde. Bueno, en nombre del Consejo de Dolores, del Instituto de Estudios Judiciales, les voy a presentar en esta ocasión a la disertación sobre perspectiva de discapacidad de infancias en el acceso a la justicia, que va a estar a cargo de la doctora Paola Eve Gelonche, quien es abogada, acompañante terapéutica, docente y tutora universitaria. Es diplomada de la OEA en Liderazgo e Inclusión Social y Derechos Humanos. Es una activista familiar por los derechos de las personas con discapacidad, en permanente actividad académica y difusión, tanto en el país como en el exterior. Es presidenta y cofundadora de la Fundación Visibilia para la Inclusión Social a través de la lectura. Esta actividad se encuentra enmarcada en el programa de Género y Justicia de la Presidencia del Senado. En este mismo marco, el 18 de noviembre pasado tuvimos la primera parte de la capacitación a cargo de la licenciada Viña. Y bueno, les cuento que se encuentra presente la señora Jazmín Ocampo, que es la directora de Mujeres, Género y Diversidad desde la Presidencia del Senado, que le voy a ceder la palabra por si gusta hacer alguna referencia al programa desde el cual se desarrollan estas actividades antes de comenzar con el encuentro. Así que, Jazmín, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por reunirnos hoy acá. Bueno, estamos esperando a Paola, que ya está ahí, ya está conectando también su presentación y está llegando. Perdón por esos minutitos de demora. Pero bueno, en primer lugar, traerles a todos y a todas el saludo de la vicegobernadora Verónica Magario. Bueno, que por parte de la Presidencia del Senado estamos organizando esta actividad en conjunto con el Instituto de Capacitación Judicial, con el Colegio de Magistrados de Dolores. El programa Género y Justicia, que enmarca un poco estas capacitaciones, es un programa que llevamos adelante en conjunto a partir de un convenio que se firmó con el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, magistrados y magistradas, que tiene varios componentes este programa. Hemos estado haciendo entrega de equipamiento de juego y recreación y equipamiento para entrevistas con niños y niñas a los juzgados de paz y familia, entendiendo que los juzgados de paz y de familia son los que en todo el territorio de la provincia, ¿no?, son los que garantizan el acceso a la justicia de las mujeres, las diversidades y las infancias. Acompañando ese componente de equipamiento, estamos organizando estas capacitaciones. Este es un segundo encuentro de este año. El año que viene vamos a retomar con otras propuestas de capacitación. Así que bueno, el encuentro anterior fue más sobre género y diversidades y disidencias, y el encuentro de hoy vamos a enfocarlo más a infancias y personas con discapacidad y diversidades con discapacidad, un poco llegando a la interseccionalidad, ¿no?, que atraviesa a las cuestiones de género y el acceso a la justicia, poniendo el foco también en las infancias, ¿no?, y cómo repensar una justicia que sea accesible, ¿no?, a nuestras infancias, a nuestras mujeres, a nuestras vecinos y vecinas, que es para quienes trabajamos todos y todas, para que haya mayor igualdad y mayor justicia. Bueno, tener en cuenta quiénes son los interlocutores, a quién estamos dirigiendo nuestras acciones, y en eso, bueno, Paola además de ser una amiga, es una gran profesional del derecho y además una gran profesional formada en discapacidad que viene recorriendo. Bueno, viene de estar en Sevilla. Hoy no sé si va a dar el tiempo para todo lo que quisiéramos contar, pero bueno, por lo menos para dejar planteado, ¿no?, un panorama, un pantallazo de algunos temas que nos interesa empezar a
abordar en conjunto en esta, entendiendo que es así, ¿no? Entre poder legislativo, poder judicial, el ejecutivo, quizás nos acompañe alguien de algún organismo del ejecutivo, pero bueno, entendemos que la justicia es un compromiso que tenemos que asumir como sociedad y que cada uno, cada una, del lugar en el que esté, tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible por articular, por trabajar en conjunto, poniendo el foco en quienes deben acceder a la justicia, que son, bueno, nuestros ciudadanos y ciudadanites, en este caso hablando de las infancias. Así que bueno, le doy la palabra a Paola, así ya arrancamos. Gracias. Gracias a vos, Jamín. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Y voy a ver si puedo compartir la pantalla. Además, mientras veo si puedo compartir la pantalla, decirles que es un honor para mí estar hoy aquí con todos ustedes. Díganme si se ve bien y cuándo se ve. ¿Se ve? No, ¿sabés qué? ¿Querés intentar de nuevo, dejar de compartir y hacerlo nuevamente? Yo veo bien, ¿eh? Ah, Yo bueno, lo bueno. veo, ¿eh? Sí, Yo sí, me voy a ¿Ven bien? se ve. Perfecto, no dije Bárbaro, nada. mejor, mejor. Lo que sí es que yo al estar compartiendo acá, quizás no puedo verlos a todos ustedes y entonces pido a quien modere que me diga si hay comentarios o intervenciones. ¿Sí? Por Perfecto. favor. Yo te mantengo al tanto sobre los chats o alguna... Sí, por favor, porque no los estoy pudiendo ver y no quiero tocar nada porque ahora que la tecnología me es, Bárbaro. Así que bueno, muchas gracias. Como decía recién Jazmín, son varios temas, porque la interseccionalidad en este caso abarca varios temas. Voy a hacer un pantallazo sobre varias de estas cuestiones, porque somos distintos operadores de justicia en distintos lugares, como para poder realmente irnos con reflexiones, con preguntas y con, espero, mi objetivo, muchas puntas de trabajo para seguir desarrollando estos temas. Bien, entonces, mi agenda para hoy, a ver si aquí, a ver, no importa, quiero la siguiente, acá. Mi agenda para hoy es, primero, muy brevemente, darle un marco constitucional a esto que estamos conversando dentro de la Constitución Nacional, no la provincial. Algunos conceptos clave sobre discapacidad y niños, niñas y adolescentes, sin los cuales no podemos dejar, o sea, no podemos olvidarnos de los conceptos claves cuando vamos a hablar de juzgar con una perspectiva determinada. Luego, algunas cuestiones de la interseccionalidad en estos casos, para luego sí entrar en algún tema de los protocolos para juzgar con perspectiva de discapacidad y de niños, niñas y adolescentes. Esto con una de las herramientas que tiene que ver con estos protocolos, que es la información accesible, y me gustaría si llegamos a tener un plus para pensar un poco en cómo analizamos la jurisprudencia y el valor de la jurisprudencia en estos casos hacia la construcción futura. Entonces, primero, con relación a este marco constitucional, mencionar un poco en dónde estamos parados también en el área latinoamericana, en los enfoques latinoamericanos de nuestras constituciones. La verdad es que primero, en los enfoques constitucionales, incorporaban los primeros tratados de derechos humanos en general, de una manera justamente muy amplia y muy general. Y vimos, quienes trabajamos en estos temas, cómo en la evolución se fueron especificando. Entonces empezaron a incorporar en las constituciones tratados específicos para algunos de estos grupos en situación de vulnerabilidad y el resto de instrumentos para aplicación general. Y entonces, bueno, como vieron en el tema la clase pasada, que se vio perspectiva de género, podemos pensar en la CEDAW, podemos pensar en otros protocolos, podemos pensar también, ahora que estamos en estos temas de hoy, en la Convención específica sobre los derechos de las personas con discapacidad o la Convención de los Derechos del Niño, ven, temas por separado, y caer en la trampa de quedarnos en esa especificidad, sin tener en cuenta que todo el resto de lo que es nuestro plexo normativo también se aplica, ¿sí? No solamente ese tratado en particular. Y en esta última etapa de la evolución constitucional,
justamente la valoración de las diferencias para recaracterizar ese derecho, ¿sí? Es decir, tomando todas estas cuestiones para que sean de manera más general. Esto lo traigo a colación porque después empezamos a hablar de los términos de la interseccionalidad y demás, pero tenemos que arrancarlo desde lo que es la base constitucional, desde donde estamos pensando, ¿sí? De la mano de un rol judicial que cada vez es, digamos, decimos, ¿no?, que nuestro Código Civil actual es un Código Civil judicializado, en el sentido de que le da muchas más facultades al juez que anterior, justamente en la valoración de la justicia y la valoración de estas características. Entonces, dicho eso, también un repaso muy básico, cuando estamos hablando de tanto de perspectiva de discapacidad como niños, niñas y adolescentes, reconocer también este artículo 5, 14, 16, 33 de nuestra Constitución para leerlos de manera integrada, de integrarlos con los tratados internacionales que fueron incorporados con la reforma del 94 y posteriores, como en el caso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue incorporado con rango constitucional en el 2014, ¿sí? Y recordando que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y de los niños, niñas y adolescentes es, sin duda, una de las reivindicaciones democráticas más importantes de nuestros tiempos. A modo de breve referencia, ¿sí?, la garantía federal de las instituciones provinciales, los derechos civiles y sociales, la igualdad ante la ley, derechos y garantías implícitos. Y uno los pone así y parece que, bueno, que en una clase de derechos todo esto tan básico, esto no, hasta se aprende en educación cívica en el colegio, y sin embargo, esos tratados específicos es porque no están así. Porque tenemos que pelear cuando somos activistas, cuando hacemos las colectivas o cuando lo que fuera, estamos peleando por estos artículos constitucionales. Sabiendo que nuestro apoyo también está en este artículo 43 y que tiene su correlato en las distintas constituciones provinciales que terminan siendo los juicios de amparo. Entonces, con esta base quiero mencionar algunos temas que son la premisa de las preguntas que nos hacemos a la hora de entrar en un proceso en el que una de las partes es una persona con discapacidad o niño, niña y adolescente. Vamos a dar un primer pantallazo específico sobre discapacidad. Tengo una reflexión inicial de las personas con discapacidad que siempre nos acompañan en la fundación y también en las distintas agrupaciones en las que hemos participado con Jazmín Ocampo y yo misma entre otras organizaciones de personas y para personas con discapacidad. Hay un cúmulo de obstáculos estructurales. Hay desigualdades que son estructurales, hay situaciones que ya son estructurales. Y estos obstáculos estructurales impactan también en el Poder Judicial, como impactan en cualquier otro espacio social, ¿sí?, y de relaciones humanas, y que genera brechas de desigualdad. Y esto realmente afecta a las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida. Así como vimos que la perspectiva de género también es una cuestión que hay que ver a lo largo de la vida de una mujer, porque están las dificultades que tienen como niñas, como adolescentes, como mujeres mayores, siempre con distintas aristas con relación al ciclo vital en el que están atravesando. Lo mismo sucede en el caso de las personas con discapacidad. A lo largo de sus vidas, a lo largo de sus distintos momentos vitales, sí, se van encontrando y se van topando con obstáculos estructurales. Y estos obstáculos, además, hace una profunda crisis cuando justamente los plexos normativos se manejan separadamente, porque una persona con discapacidad está quizás mucho más protegida mientras es un niño, niña o adolescente, pero cumple los 18 años y se cae por el precipicio al barranco porque es otra la forma en la que lo miran, lo juzgan, y etcétera, etcétera. Entonces, estas cuestiones son estructurales y hay que hacer la pregunta sobre estas cuestiones. Y de esta manera, lo que mencionamos es que
esos espacios públicos y de protección pública terminan siendo muy abandonados para las personas con discapacidad, y entonces eso es lo que esencialmente limita el acceso a los servicios y a los bienes como a los que accede el resto de la población. Y entre ellos, el acceso al servicio de justicia. Y bueno, por eso estamos hoy aquí, para empezar a revertir eso. Dentro de los conceptos clave sobre discapacidad, seleccioné algunos de estos para conversar. No podemos dejar de mencionar el modelo social o de derechos humanos, aspectos de reconocimiento, cuáles son las barreras, la accesibilidad, la diferencia importantísima entre los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento, que nos sirven mucho más para los protocolos, el tema de los sistemas de apoyos, y esto también cómo afecta, por ejemplo, durante el proceso, durante la producción de la prueba, y después otros aspectos que no vamos a mencionar en esta charla de hoy, pero que se los dejo mencionados, que son la cuestión de las salvaguardias y de las medidas afirmativas. Con relación a los modelos, porque estamos hablando de discapacidad, tenemos que mencionar muy brevemente la evolución histórica de estos tres modelos básicos: el modelo de prescindencia de las personas con discapacidad, el modelo médico rehabilitador, que fue con el que se originó la legislación argentina, con las primeras codificaciones y todas las legislaciones posteriores, y el modelo social y de derechos, que nos lleva a una inclusión y más aún, más allá, a una convivencia con todas las personas diversas, ¿sí? Entendiendo la diversidad como tal. Y en ese sentido, entendiendo, si usamos la palabra diversidad, podemos tener diversidad de género, diversidad étnico-racial, todas las diversidades, y ahí vamos a poder hablar también de diversidad funcional, si estamos hablando de diversidades. Si no, vamos a mantener hablar de personas con discapacidad, porque fue justamente el término que las propias personas con discapacidad eligieron y decidieron al momento de redactar la convención. Sin mencionar una relación que existe entre el modelo médico rehabilitador del siglo XIX y nuestro modelo social actual. Que es que si pensamos que nuestra Argentina tiene 200 años y cuando inicia la Argentina e inicia nuestra codificación, lo que estaba a la orden del día y lo más actual que había en el mundo era el modelo médico rehabilitador, ese fue el modelo que tomó nuestro incipiente país, porque era lo último de lo último, y bien ahí, ¿no? Pero sobre esa base se empezaron a constituir, a armar todos los procesos de institucionalización que hoy en el mundo se están empezando a desarmar. Estamos frente a un enorme proceso de desinstitucionalización. ¿De la mano de quién? De la mano de las propias personas con discapacidad, que en primera persona están llegando a puestos de liderazgo y de co-creación y de trabajo colaborativo, que nos lleva a este cambio. Ahí alguien levantó la voz, micrófono, pregunto si había algo más. ¿Vamos bien? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hola. Hola, sí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, se escuché escucha. como un ruido ahí y quería estar segura, como no los puedo ver lamentablemente. Bueno, está todo bien. Muy bien, entonces, seguimos con este tema. Esto es lo que quería decir. Entonces, lo que nos pasa es que teníamos un código, sí, hasta el 2015, que estaba con toda esta normativa y con toda esta idea que a ese momento era una idea superadora, ¿sí? Una idea superadora del modelo médico rehabilitador. Y la verdad es que sobre esta idea luego se fueron construyendo y fueron armándose la enorme maraña de normativa que tenemos en la Argentina. Entonces, nosotros como operadores de justicia tenemos un desafío, seguimos teniendo un desafío, hemos avanzado mucho, pero nos falta bastante más, que es en poder ensamblar, digamos, desarmar el paradigma anterior y mantener este paradigma. No porque lo diga una ley, las cosas cambian. Hay montones de normas que hay que adecuar
y no solo las normas, sino también la sensación social de esas normas. Es decir, en eso estamos, eso es muy importante, saber que uno está en el buen camino, hay mucho por hacer porque las normas son muchas y responden, ¿sí?, a otro paradigma. Entonces, ahí yace uno de los desafíos, que es que las normas que están redactadas con sus fundamentos en un modelo médico rehabilitador, las podamos aplicar al momento de juzgar con el modelo social de la discapacidad. Eso es vinculado justamente con la parte constitucional que recién mencionaba, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que trae el modelo social o de derechos humanos respecto de la discapacidad, es una norma que tiene jerarquía constitucional. Entonces, en esta convención, lo más importante en su definición es que la discapacidad es un concepto que evoluciona y este concepto resulta, digamos, de la interacción entre las personas con las barreras de actitud y del entorno que evitan que participen en igualdad de condiciones que todas las demás. Entonces, me permito mencionar algunas de estas imágenes que estoy mostrando para aquellas personas que tengan alguna dificultad visual. Todas las placas que estoy proyectando son cosas que estoy diciendo, son una ayuda a memoria para mí, y estas que tienen fotos las voy a describir. En la primera foto hay una persona usuaria de silla de ruedas frente a una escalinata muy grande, donde se menciona justamente que la discapacidad es como una cuenta, ¿no?, donde uno dice que es una deficiencia más las barreras del entorno que restringen su participación. Porque si la reunión a la que fuera esta persona se dieran las escalinatas, no habría una restricción de participación y por lo tanto esa discapacidad desaparecería. ¿Desaparecería su deficiencia? No, porque necesita la silla de ruedas, porque no puede caminar. Pero la deficiencia no es lo mismo que la discapacidad. Otro de las fotos que menciono es también de un usuario en silla de ruedas que está tratando de hacer un trámite por arriba de un mostrador que le supera la altura de su cabeza. Y esto es algo que es importante porque esa barrera no es solamente una barrera arquitectónica, es una barrera institucional. Entonces, cuando pensamos en los mostradores de los espacios de acceso a la justicia, también tenemos que pensar en estas cuestiones, en estas barreras que son institucionales. Quiero mencionar en otra de las fotografías, bueno, hay una persona con un bastón caminando que se atraviesa una maceta en medio de la calle. Esto es para demostrar una barrera, pero quiero centrarme en la foto inferior donde hay es un recorte de la televisión donde hay una intérprete en lengua de señas que estaba haciendo la interpretación de lo que en ese momento estaba diciendo el presidente de la nación durante la pandemia. Y lo que pasó en ese canal de televisión y en muchos otros es que con el texto de la noticia tapan a la intérprete en lengua de señas. Entonces es como borrar con el codo lo que uno escribe con la mano. Uno tiene que tener cuidado de estas cosas, porque estamos poniendo el esfuerzo de poner un intérprete para superar la barrera y de pronto aparece otra barrera adicional. Y no menor, y esto tiene que ver con las sentencias en lectura fácil y otras cosas que vamos a comentar hoy, la última fotografía que menciono son indicaciones de tránsito con flechas y de prohibido doblar a la derecha, prohibido doblar a la izquierda, prohibido retroceder y prohibido avanzar. Y cuando están todos puestos al mismo tiempo, entonces me pregunto hacia dónde puedo ir. ¿Hay alguna respuesta? Me gustaría alguna interacción respecto de ese cartel. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno. Si alguien tiene algo para decir, por supuesto puede desmutearse y aportar. Y si no, bueno, por escrito Sí, yo los leo desde claro, aquí. perfecto. Pónganlo por escrito y me lo dicen. Tal cual, tal cual. Lo que yo quiero mencionar es que, porque lo pongo como ejemplo de discapacidad intelectual,
Y en general yo asumo, por el nivel lingüístico de esta capacitación, que no hay muchas personas con discapacidad intelectual compartiendo este espacio hoy con nosotros y nosotras. Pero fíjense que a todos nosotros, aunque no tengamos discapacidad intelectual, nos cuesta entender ese mensaje de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿Y por qué? Porque es confuso, porque no es claro. Entonces, todas estas herramientas que vamos a conversar sobre perspectiva de discapacidad, también lo podemos pensar en espacios donde, o situaciones donde las personas están en situación de vulnerabilidad y donde tienen una educación muy precaria o donde su nivel lingüístico es muy bajo. Porque la coyuntura final es la misma, aunque el origen en algún caso pueda ser neurológico y en el otro psicosocial o social o socioeconómico. Entonces, creo que esto nos sirva de reflexión como para decir, bueno, quizás todo esto que uno piensa en las perspectivas para juzgar cuando hay algunas de las partes personas con discapacidad, y en particular personas con discapacidad intelectual, quizás esta misma idea confluye con niños, niñas y adolescentes, confluye con personas mayores. Acá, perdón, Paola, que Sí, te dale, interrumpa, dale. tengo un comentario de Laura Velo que dice, un usuario silla de rueda no puede ir a ningún lado, está en obra la calle, entre paréntesis, y les aviso que la transcripción está solo en inglés, no conozco esta plataforma, pero podría ponerse en español. Patricia Simino dice, son señales de tránsito, quien no las conozca tampoco las podrá interpretar. Si alguno quiere ampliar el aporte, puede hacerlo de manera oral, no hay problema. Me avisan, me avisan. La plataforma no sé si están hablando de Teams, eso ahí ya a mí me excede. No, yo tampoco. Bueno, mientras tanto, pero bueno, es para tener en cuenta, porque si está en Teams y está en inglés, quizás en la próxima podemos ver cómo podemos mejorar eso. Siempre todo es perfectible. También quiero mencionar el tema de las barreras, ¿sí? Otro de los temas que veníamos hablando era de los conceptos importantes de discapacidad, era este tema de las barreras. Dividido en este gráfico que comparto y que les voy a mencionar, barreras físicas de comunicación, actitudinales, institucionales. Sí, las barreras físicas, las que históricamente conocemos, porque son las que primero han sido llamadas a la atención nuestra. Puede haber falta de rampas, o el transporte no adaptado, puede haber falta de baños adaptados en determinadas dependencias, todo eso son barreras físicas. Barreras de comunicación, un poco como lo de las señales de tránsito de recién, ¿sí? Que tienen que ver con la falta de acceso a la información de acuerdo a la necesidad de las personas. Puede faltar un intérprete en lengua de señas o que esté tapado, como en ese caso que les mostré, la falta de texto en braille o en audios, falta de señalización adecuada, que el lenguaje sea difícil, ya vamos a hablar del lenguaje, no necesariamente todo tiene que estar con la metodología de lectura fácil, hay muchas variables del lenguaje sencillo y eso lo podemos ir viendo también de acuerdo a cada caso. Y las barreras institucionales, cuando se habla de falta de políticas claras y estrategias, de conocimiento, habilidades, herramientas inclusivas, digo, bueno, a lo mejor la política está con las ganas de hacerlo, sí, las herramientas políticas, pero ese mostrador sigue alto, ¿no? Por ejemplo, para hablar de manera concreta. Entonces, eso también es política, eso también es una política institucional. ¿Sí? A veces, y hablamos mucho de esto con las personas con discapacidad, uno a veces piensa en grandes cosas para cambiar el mundo. Y la verdad es que con pequeñas cosas se cambia el gran mundo de una persona. Entonces, no sintamos que desde el pequeño lugar donde podemos llegar a estar no podemos cambiar las cosas, porque el mundo cambia con el cúmulo de cosas pequeñas que se van cambiando y que cada uno trata de evitar desde su lugar las barreras que cada uno de nosotros puede identificar. Dentro de las institucionales, quiero mencionar también, porque así lo aparecen en otros protocolos de juzgamiento en Latinoamérica, barreras normativas y barreras de acceso a servicios, en este caso de accesos de justicia. Barreras normativas, quiero mencionar que si bien tenemos estos grandes tratados, y esto que lo mencionábamos al principio cuando hablábamos de las cuestiones constitucionales, es que a veces sí, los tratados están, las grandes leyes están, pero
La vida es en el mostrador cotidiano. La vida es en la resolución mínima que te ponen check, check, check en un formulario, por más que el tratado diga lo que diga. Entonces, esas cuestiones son las barreras normativas a las que tenemos que tener en cuenta, porque como fue en la foto que yo les mencionaba del copete que estaba tapando al intérprete en lengua de señas, podemos tener toda la política, la herramienta de poner esa intérprete en lengua de señas y el copete, que es una decisión de la persona que estuvo en ese momento en la televisión poniendo los copetes, puso la barrera, ¿sí? Y esto también pasa con las normas. Podemos tener exquisitas normas que estén al frente de la legislación en la región. Y después, ¿qué pasa en el mostrador? ¿Qué pasa en el formulario? ¿Qué pasa en ese sistema que va y que viene? Entonces, pensemos también en esas pequeñas cuestiones de las barreras normativas, ¿no? Como menciono por última cosa, por ejemplo, muchas cuestiones que pasan con las pensiones de las personas con discapacidad y de la posibilidad de tener un trabajo y que si te dan la pensión, pero si estás en trabajo a prueba, y a veces es cuestión de que el botón que te da el alta y el baja y la baja funcione bien. Y que para nosotros, que eso por ahí es una cuestión tecnológica, realmente para la vida de una persona con discapacidad es el día y la noche. Bueno, sigo con el tema de las barreras. A ver si acá, a ver si me fui mucho o no. Perfecto. Otro de los temas centrales es la accesibilidad y el diseño universal. ¿Qué es la accesibilidad y qué es el diseño universal? En ese diseño universal, la posibilidad es de que todas las personas, más allá de su heterogeneidad, puedan acceder, deambular, informarse, orientarse, comprender, comunicarse por igual. A su vez, tenemos cuestiones muy específicas de accesibilidad física, accesibilidad sensorial o accesibilidad cognitiva. Pero todas estas específicas también convergen en la accesibilidad universal. No quiero detallarme demasiado sobre esto. Sí, el diseño universal apunta a que desde el principio se tengan en cuenta todas estas diversidades. Y de alguna manera tener en cuenta en el acceso o en los protocolos de acceso a la justicia estas variables y de apoyos que se requieren para la accesibilidad física, sensorial o cognitiva, mejoran la accesibilidad universal y mejoran el servicio de justicia. Sobre esto, mencionar el artículo 9 de la Convención, que trae específicamente la normativa y la obligación de los Estados partes para tomar las medidas para la accesibilidad en distintos aspectos, incluido las comunicaciones. Y justamente a raíz de estas cuestiones que plantea la Convención, los comités de los derechos de las personas con discapacidad, de las relatorías, mencionan que no puede haber un acceso efectivo a la justicia, por ejemplo, si los edificios donde están los organismos para administrar justamente esa justicia no son accesibles para las personas con discapacidad, que es lo que mencionaba una de las compañeras más temprano hoy. O tampoco puede haber un acceso efectivo a la justicia si no son accesibles los servicios, la información, la comunicación que proporcionan. Entonces, tenemos que hablar de qué significa la comunicación para el acceso a la justicia. Y en los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad, en principio número 2, esto es un decálogo que se armó desde Naciones Unidas, planteaban que para garantizar el derecho de acceso a la justicia, los procedimientos tienen que ser accesibles y las instalaciones y servicios tienen que tener accesibilidad universal y garantizar la igualdad del acceso a la justicia sin discriminación. Vamos a ir más en algunos detalles. Justamente, los detalles. Me gusta ser coherente conmigo misma. Hablar de los ajustes razonables y de los ajustes de procedimiento. Acá es muy importante, como concepto de discapacidad, poder diferenciar. Y nosotros como operadores de justicia, poder diferenciar los ajustes razonables de los ajustes de procedimiento. Porque los ajustes de procedimiento los podemos incorporar en los protocolos y lo que nos va
lo que nos va a ayudar a incorporar estos ajustes de procedimiento es que, por ejemplo, una prueba que se produce con un ajuste de procedimiento, también con un ajuste razonable, pero especialmente con un ajuste de procedimiento, no sea invalidado por la contraparte. Esto es muy, muy importante y también esto se ve en la interseccionalidad con menores o cuando, por ejemplo, hay niños, niñas y adolescentes, digo menores en el sentido de menos de 18 años, que estén en un proceso judicial, ¿sí? Y que requieren un apoyo, requieren un ajuste, que la persona que, por ejemplo, está siendo acusada o acusada de abuso no pueda dar por nula esa prueba porque resulta que no seguía el procedimiento. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que prestar muchísima, muchísima atención. No para darle siempre la razón a cualquier persona, solo para que se equiparen, ¿sí?, las dos partes en el acceso a la justicia. Entonces, ajustes razonables por un lado, ajustes de procedimiento por el otro. Ajustes razonables, artículo 2 de la Convención, ajustes de procedimiento, artículo 13 de la Convención. Entonces, ¿qué son los ajustes razonables? Son mucho más individualizados. Son modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida en algún caso en particular. Se habla mucho de cuál es la razonabilidad del ajuste razonable. Hago un parangón en este momento. En los artículos 13, ajustes de procedimiento, no se habla de la razonabilidad. El ajuste de procedimiento es una obligación del Estado, más allá del costo. En el ajuste razonable sí podemos llegar a ver el tema del costo de esta carga desproporcionada. Entonces, protocolos. Internacionalmente podemos ubicar este tipo de metodología de ajustes razonables. Los que les traigo en esta placa son unos puntos que trae en especial el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad de la Suprema Corte de México, y ellos, que es bastante novedoso este protocolo, y manejan estas variables: detectar y eliminar obstáculos que afecten el gozo de los derechos humanos, o sea, si es razonable o no; evaluar si es posible realizar el ajuste desde el punto de vista jurídico o material; si el ajuste es pertinente o eficaz para el ejercicio del que se está tratando; si la modificación impone o no una carga desproporcionada o indebida a la otra parte, a la parte obligada; vigilar que el ajuste razonable sea adecuado para evitar y eliminar la discriminación; que los costos no sean sufragados por las personas con discapacidad. Y ahí yo le pondría luces de neón, la verdad, ¿no? Porque si no, la carga además va sobre las personas con discapacidad, cuando es un ajuste para poder estar, digamos, al nivel de igualdad para defender su propio derecho. Bueno, y cuidar que la carga de la prueba sobre la procedencia o no del ajuste recaiga sobre el obligado a adoptarlo, cuando se aduzca que es desproporcionado o indebido. Es decir, sobre esto hay bastante más escrito, yo se los menciono, les menciono que es del protocolo mexicano, por si después algunos de ustedes quieren profundizarlo, porque es muy interesante. Bien. Con respecto a los ajustes de procedimiento, sí, justamente procuran que estén en las mismas condiciones que las otras personas durante un juicio, antes, durante y después del juicio, ¿sí?, para poder hacer valer sus derechos y que la discapacidad no sea una limitante para ese acceso a la justicia. Entonces, los ajustes del procedimiento apuntan a los principios de igualdad y de no discriminación. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos deja algunos ejemplos que hoy comparto con ustedes. Transmitir la información de manera comprensible y accesible. Ven que esto no lo estoy hablando como un ajuste razonable, porque el ajuste razonable podría ser que esa información estuviera en braille o que estuviera en un video o que estuviera, eso sí es un ajuste razonable. Pero ajuste del procedimiento es que la información sea comprensible y accesible, ¿sí? El reconocimiento de distintas formas de comunicación. Y acá vuelvo al concepto del artículo 2 de la Convención. El lenguaje es una parte, la comunicación es mucho más. Las personas, los judiciables, las personas que se acercan a la justicia, se comunican. Es cuestión de ver cuál es la comunicación. Y me salto toda la parte de teoría de la interseccionalidad y los niños, niñas y adolescentes y les voy al ejemplo concreto.
cuando se acerca o tiene que declarar una persona con discapacidad que no tiene habla y que se comunica por medios alternativos, ¿sí? Puede hacerlo. Dice, bueno, pero no sabe, no puede decir sí o no. Pero en la entrevista previa, cuando uno se comunica con esa persona, tiene que detectar cuál es la forma de comunicarse. Y a veces esa persona en particular frunce el ceño, hace algún gesto que siempre, siempre, siempre en su vida significan sí o no. Entonces, eso es comunicarse. Y eso es entender un ajuste de procedimiento. Porque si a mí me obligan a decir que tengo que responder sí o no, esa persona no puede responder ni sí ni no. Y a lo mejor hizo el gesto o hizo el sonido que implican, pero como no el procedimiento requería una cosa o la otra, se da de baja. Entonces todo ese esfuerzo que se hizo para que esa persona testificara, después no sirve. Por una cuestión procesal, ¿sí? Y sobre eso no abro un juicio de valor, de qué mal, qué esto. Simplemente abro la reflexión de qué está pasando y qué importante que es que tengamos en cuenta y empecemos a mirar estos ajustes del procedimiento. Bueno, accesibilidad física también en todas las etapas del proceso. Internacionalmente también hablan mucho del apoyo financiero en el caso de la asistencia letrada. ¿Sí? Asegurarse ese asesoramiento. En muchos casos, por supuesto, va con el tema del litigar sin gastos, pero bueno, esto también lo menciono porque también a nivel internacional se refiere como ajustes del procedimiento qué pasa con ese apoyo financiero durante el litigio. La gente no litiga muchas veces porque no tiene con qué litigar. Entonces, y eso me lleva a casi una de las últimas preguntas, es ¿qué pasa cuando analizamos la jurisprudencia en los temas de niños, niñas y adolescentes y que analizamos la jurisprudencia en discapacidad? Y cuando analizamos, hay cosas que la jurisprudencia dice, hay cosas que omite, ¿sí? Y hay cosas que después, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo es el seguimiento de esa sentencia y demás? Entonces, bueno, todas estas cuestiones están unidas. Voy a hablar de los apoyos. Los apoyos están orientados a hacer efectivo cualquier derecho de las personas con discapacidad. Los apoyos pueden ser materiales o humanos. Y quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes saben que muchas veces están los apoyos humanos para estar en las audiencias o poder estar en las audiencias previas y demás. Ahí luego veremos, ¿no? La necesidad de que en esas audiencias sean lo más despejadas posibles y preguntas lo más abiertas posibles, todo para que ese proceso y ese esfuerzo sea válido, que esa prueba o que eso que se genera sea válido y sirva. Pero también que el apoyo esté cuando se lo requiere, ¿sí? Porque los apoyos son medidas que juegan un papel importante para potenciar tanto el proyecto de vida como el ejercicio de la capacidad jurídica y la voluntad de forma plena. La Argentina ha tomado un liderazgo muy importante en lo que es capacidad jurídica en la región para las personas con discapacidad intelectual. Realmente estamos al frente de un enorme movimiento y de respeto de la capacidad jurídica, pero nos plantea el enorme desafío de generar los apoyos a la capacidad jurídica y que las personas, en especial las personas con discapacidad intelectual, en primera persona puedan realmente ser las artífices de los cambios jurídicos en sus propias vidas. Ejemplos de apoyos. Apoyos para acceder a la información. Cuando los artículos, menciono los artículos, son artículos de la Convención 4921. Ejercicio de la capacidad jurídica, artículo 12. Reconocer los casos de explotación, violencia y abuso, artículo 16. Servicios de apoyo de la comunidad para la vida independiente, artículo 19. Tecnologías de apoyo, artículo 20, ¿sí? Apoyo para niños, niñas y adolescentes, discapacidad, todo el tema del derecho a la familia, el artículo 23, la educación, artículo 24. Y esta lucha que están llevando adelante tanto las personas con discapacidades múltiples de lograr una ley de asistentes personales a la que apelo también desde mi lugar de activista en esta ocasión. Y que es tan importante, que en la Argentina estamos un poquito en falta con ese tema de los asistentes personales respecto de otros países. Así que mi pequeño aporte para ese colectivo de personas que quiero tanto es en este foro poder también reclamar por esa ley de asistencia personal para la participación en la vida, del artículo 29 de la Convención.
no voy a avanzar, características del apoyo a la capacidad jurídica, y voy a mencionar el tema de las ayudas técnicas, que en particular en los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad sugieren realmente poner esfuerzo para lograr una comunicación efectiva, ¿sí? También desde la asesoría jurídica. Acudir a intérpretes, y cuando digo intérpretes, no son solo intérpretes en lengua de señas, sino también intérpretes en lenguaje fácil, personas de apoyo, en lenguaje sencillo, tecnologías de asistencia, facilitadores. Ese es un término que se está utilizando muchísimo y cada vez más. La facilitación, los facilitadores. Estos conceptos que les mencioné son claves y vamos a empezar a pensar en juzgar con perspectiva de discapacidad. De la misma manera voy a hacer algunas referencias a las perspectivas de infancias y adolescencia. También tenemos que hablar de un modelo de derechos humanos, tenemos que pensar en los principios rectores, en los abordajes psicopedagógicos, adecuaciones del proceso y reparación del daño. Reparación del daño también en discapacidad, ¿sí? Fíjense que de alguna manera, y ahora lo vamos a ir viendo, los conceptos confluyen. Si bien son dos colectivos diferentes y en situación de vulnerabilidad diferenciada, muchas cuestiones son comunes en cuanto a cómo podemos conducir el proceso y cómo podemos abordar el estudio del caso, la argumentación y la resolución del mismo. En este caso de infancia y adolescencia también podemos mencionar tres modelos, así como en discapacidad hablábamos de la presidencia, del modelo médico o rehabilitador y del modelo social de la discapacidad. Cuando hablamos de infancias y adolescencias también tenemos tres enfoques. Uno indiferenciado, que excluía la infancia y adolescencia de la vida adulta. Este es en general, bueno, tratando a los niños, niñas y adolescentes como seres ignorantes, incompetentes, perfectibles. Luego un enfoque tutelar que nos lleva a esa idea de la minoridad de los menores, ¿sí? Y que es el predominante, predominante en muchos aspectos, no quiero decir específicamente el judicial, donde la infancia tiene características distintas de la vida adulta y que necesitan una atención especializada, y es absolutamente tutelar, como que les falta, ¿sí? Les vamos a prestar atención, pero están en un momento determinado. Mientras que el enfoque de derechos trata a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derecho. No son una transición hacia ser un ser humano. Ya son seres humanos en sí mismos. Ser niño es una forma de ser persona. Ser niña lo es y ser adolescente lo es. Entonces, también, como en discapacidad, vamos a encontrar normas y paradigmas que se mezclan y que tenemos que desmalezar para poder realmente juzgar con una perspectiva acorde a los tiempos de la filosofía jurídica que nos acompaña, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en principios rectores para niños, niñas y adolescentes, vamos, así como en discapacidad hablamos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a tener como base la Convención sobre los Derechos del Niño. Y los 4 principios rectores, que son la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y a la participación. ¿Sí? Son los artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 4 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Acá quiero mencionar en particular, porque tampoco vamos a hacer teoría sobre estos principios rectores en estos minutos que tenemos, una reflexión que trajo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de ciertas personas contra Nicaragua, donde mencionaron que la adopción de esta perspectiva tiene importantes consecuencias en la función judicial cuando tomamos estos principios rectores. Porque los sistemas judiciales estuvieran mejor adaptados a la infancia, los niños, en su genérico masculino, estarían mejor protegidos, podrían participar de manera más efectiva y se mejoraría a la vez el funcionamiento de la justicia. Cuando uno pregunta y recaba testimonios en primera persona, esto que menciona la Corte Interamericana cae de maduro, es tan obvio con esos testimonios.
Bueno, la Convención de los Derechos del Niño dice se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, pero esto es importante, que la Convención no realiza una distinción sobre las edades de la infancia, pero sí el Comité de los Derechos del Niño señala tres cuestiones que en realidad son muy parecidas a la forma en que funciona en general nuestro derecho, ¿sí? En caso de no tener certeza sobre la edad de la persona, se presume que es menor de 18 años. Si hay dudas sobre si pertenece al grupo de infancia o de adolescencia, vamos a estar por el grupo infancia, ¿sí? Y depende de los distintos países latinoamericanos, la primera infancia puede llegar a continuar hasta los 8 años, ¿sí? Donde se transita todo ese periodo hasta que empiece el periodo escolar. Esto es muy interesante porque en la Ley de Salud Mental argentina también, cuando hay obligaciones de acompañar los tratamientos de niños y niñas, también se pone este umbral de los 8 años. Así que, bueno, eso es muy interesante. No dejar de mencionar dentro de los conceptos generales de niños, niñas y adolescentes, los abordajes evolutivos respecto también de las facultades que van adquiriendo niños, niñas y adolescentes, porque es cierto que cada uno es ya un ser humano, pero también está atravesando, porque en su totalidad está atravesando una etapa. Hay tres ideas, abordajes muy importantes, probablemente conocidos por muchos de ustedes. El aspecto constructivista, que encabeza las teorías convencionales, que tiene que ver justamente con etapas evolutivas del ser humano, pero sí traigo otros dos abordajes que tienen que ver con lo sociocultural, o sea, en numerosos asuntos a nivel internacional se tiene en cuenta esencialmente lo contextual, ¿sí? En la realidad en la que están inmersos estas personas que van a pedir justicia. Y la teoría del apego, que ha tomado una enorme relevancia en los asuntos relacionados con la familia, ¿no? Biológicos y jurídicos, que se generan dentro de las familias. Con esta idea del apego, también quiero hacer un parangón con discapacidad intelectual, no por infantilizar a las personas con discapacidad intelectual, sino por retomar la importancia de estas relaciones de apego y que a veces en las testimoniales o en las audiencias y demás es tan importante contar con esa persona con la que tienen una relación muy importante para para sentirse seguros, para poder sentirse acompañados, para sentir que nada malo va a pasar porque den su testimonio. Bueno, las teorías. Recordar que las infancias y las adolescencias no son grupos homogéneos. Existen niños, niñas y adolescentes con múltiples identidades, distintas características y distintas circunstancias de vida. Entonces, acá puede haber cuestiones de género, de etnia, de identidad cultural, de discapacidad, identidad y expresión de género, orientación sexual, creencia religiosa, ¿sí? La nacionalidad, y otras identidades que tenemos que respetar antes, durante y después del proceso y que tenemos que proteger, y las tenemos que proteger en condiciones de igualdad y de no discriminación. Muchas de las cosas que han visto en la clase anterior de perspectiva de género se van a aplicar justamente a estas cuestiones. Y de hecho, mucha teoría feminista, teoría jurídica feminista, luego se ha empezado a desarrollar y ampliar a otro tipo de minorías y de personas en situación de vulnerabilidad, lo cual es bueno porque no es que sean compartimientos estancos, sino que es una idea de cómo acercamos y de cómo valoramos el acceso a la justicia. Justamente esto nos lleva a hablar de interseccionalidad. Hago un paréntesis acá. ¿Vamos bien? ¿Sí? Alguien que levante el micrófono y diga, porque vamos a avanzar. ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Todo bien, Paola, todo bárbaro. Muy bien. Avanzamos entonces con interseccionalidad. Bueno, para comprender la interseccionalidad, lo más importante es entender el concepto de los ejes de la desigualdad. Y estos ejes de desigualdad
designan divisiones estructurales. A partir de estas divisiones estructurales, se trata de ver cómo se distribuyen los recursos sociales. No son solo recursos económicos, son simbólicos, relacionales, de otro tipo. Y las personas, en función de los grupos sociales a los que pertenecen, tienen más o menos acceso a estos recursos. En general, esta imagen que estoy planteando, que es la imagen de una persona empujando una pelota en una cuesta arriba, ¿sí? Habiendo atravesado varios escalones, por ejemplo, la clase social, el género, la edad, el origen, la cultura, si tiene discapacidad, no tiene discapacidad, dónde vive. Son cosas que se van acumulando. Y la interseccionalidad no es cuestión de duplicar o multiplicar discriminaciones, sino de ver cómo interactúan todos esos espacios de marginalidad y discriminación simultáneamente, cómo afectan simultáneamente. Detectarlos por separado, pero entender cómo se interrelacionan para generar un lugar de discriminación, de marginalidad y de falta de acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, me salió medio en inglés ahí, interseccionalidad, está mal escrito. La interseccionalidad es un prisma, decía Kimberly Crenshaw, esta abogada americana en 1989, que era abogada y feminista, estaba en un caso de trabajadoras en una fábrica muy importante. La interseccionalidad era un prisma, este concepto, para que se entendiera, para que diera luz a la dinámica dentro del derecho de la discriminación, que no estaba siendo tenida en cuenta por los jueces, justamente marcando esto. No es que en el caso de ella decían, soy mujer y soy negra, que era en ese caso en el que ella participó. Sino que no es que los estoy sumando, sino cómo interactúan estas dos características para dejarme en ese lugar de tanta vulnerabilidad en el que estoy, ¿sí? Entonces, también esta interseccionalidad tiene que tener presente dos enfoques importantes, el de la interculturalidad y el de la intergeneracionalidad. Voy a hablar de la discriminación interseccional, no voy a dar detalles o conceptos generales sobre discriminación, porque son muchos temas y quiero poder generar esta vinculación entre sí. La discriminación interseccional también surge de esta interacción entre las distintas causas de discriminación, ¿sí? Y esa discriminación que se produce de manera simultánea. Entonces, el Comité del Derecho de las Personas con Discapacidad, en la observación general número 6, menciona que también se da en los casos donde una persona con discapacidad experimenta alguna discriminación, porque se suma a esa discapacidad, ¿sí? Se combina, para decirlo de manera correcta, con otras condiciones que puede tener la persona con discapacidad, ¿sí? Como el color, el sexo, el idioma, la religión, el origen étnico, entre todos. Quiero traer esta referencia de ONU Mujeres. 1 de cada 5 mujeres tiene una discapacidad. Relacionándolo un poco con las cuestiones de género que vimos en la clase anterior. Las mujeres y las niñas con discapacidad se enfrentan a una marginación sistémica, barreras ambientales, barreras de actitud, que conducen, por supuesto, a un estatus económico y social más bajo. Tienen muchísimo más riesgo de violencia y abuso, incluida la violencia sexual, y muchísimas más barreras para acceder a la educación, a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, de la cual vamos a hablar, la información y los servicios. Justamente, de ONU Mujeres, la estadística de este año es que las mujeres con discapacidad tienen un 40% más probabilidades de sufrir violencia de género que las mujeres sin discapacidad. Y este abuso puede incluir, por ejemplo, cosas que para muchos de nosotros pueden ser impensadas, como destruir o quitar dispositivos de movilidad de una persona, quitarle la silla de ruedas, dejársela lejos, quitarle un andador, negarle el acceso al uso de los medicamentos, obligar que tome medicamentos contra su voluntad, obligarla a quedarse en ropa interior sucia. Y uno dice, esto sucede, miren, está detallado por ONU Mujeres porque tiene estadística. Impedir el acceso a los alimentos,
tocar indebidamente a una persona mientras la ayuda a bañarse o a vestirse, negar el acceso a los recursos relacionados con la discapacidad en la comunidad. Y lo que quiero mencionar de todo esto es la relación con el conocimiento de los propios derechos y qué tan importante es la información sencilla. Porque muchas de estas personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, que han sufrido todos estos distintos tipos de violencia de género, los han sufrido porque entienden que es así, que no tienen, que las cosas son así, que no tienen que quejarse, que las cosas suceden de ese modo, porque no conocen sus derechos. ¿Por qué? Porque parte de esta violencia es no hacer conocer los propios derechos. Y por eso es tan importante generar liderazgos en participación política de personas con discapacidad y de personas también con discapacidad intelectual. Y por eso es que la Convención dice nada sobre nosotros sin nosotros, nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Pero ese nada tiene que llegar a la participación política, ese nada tiene que llegar a los liderazgos reales, para que estas cosas se sepan y se puedan realmente combatir. Quiero mencionar en un caso icónico de interseccionalidad, el caso González Luis y otros contra Ecuador, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó justamente que confluían de forma interseccional distintos factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación. Este era el caso de una niña que tenía, digamos, cuestiones interseccionales por ser niña, por su edad, digamos, por ser mujer, por ser una persona en situación de pobreza y finalmente una persona con VIH. La Corte Internacional destacó 3 cuestiones que habían confluido: la situación económica, que fue la que terminó produciendo el contagio de la enfermedad, y esa enfermedad que a su vez en esa situación económica le impedía el mejor acceso a un sistema educativo y también contar con una vivienda digna, cuestiones de género, no voy a abordar sobre esto, ya tuvieron todo ese tema de las clases, y además ser una niña y vivir con una discapacidad y con una condición de salud implicaba un mayor apoyo del Estado para impulsar este proyecto de vida. La verdad es un caso icónico, les propongo a aquellos que no lo conocen que lo conozcan un poquito más. Y bueno, estas cuestiones donde hay interacción, ella planteaba también cuestiones que al ser una niña que había sido afectada durante su crecimiento, esto la iba a impactar en su maternidad futura, en la interacción en relaciones de pareja, en la falta de consejo, todas las cuestiones de barreras actitudinales. De esto hablamos cuando hablamos de interseccionalidad con discapacidad también. A ver. Cuando entonces hablamos de perspectiva, son las 4:15. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Tengo 15 minutos más? Sí, Paola, tenés 15 minutos más, teniendo en cuenta que empezamos un poquito más tarde, así que tranquila que tenemos... Bueno, no, pero voy a entonces salteo esta parte y me voy directo, por eso, esto ya más o menos lo hemos estado comentando. Les menciono, por ejemplo, con esto de las interseccionalidades, porque uno tiene que decir, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta? Bueno, hay también cuestiones para tener en cuenta. Una de las placas anteriores, que no se las mencioné, hablaba del tema de las denominadas categorías sospechosas, ¿no? Entonces, bueno, acá poner el ojo porque ya en general es de común conocimiento que por ahí puede haber una discriminación adicional. Y quiero mencionar esta fuente del INADI del 2020, de las denuncias que llegaban, porque no siempre todo llega a la justicia, pero es bueno saber dónde es el pulso de la cosa. Fíjense, denuncias eran por discapacidad, por migrantes, niños, niñas y adolescentes y cuestiones de escuela y escolaridad y adultos mayores. Y fíjense que de todos estos 4 grupos, que son grupos en situación de vulnerabilidad, tenemos tratados de derechos humanos, tratados internacionales incorporados a nuestra legislación, la mayoría de ellos con rango constitucional, y aún así estas cosas pasan. ¿Por qué pasan? Porque pasa en el mostrador, porque pasa en esa normativa chica. Quiero, en este último ratito que tenemos, hablar justamente de juzgar con perspectiva. Primero que hay que aplicar todas estas cuestiones de estos conceptos generales que estuvimos repasando, ¿sí? Modelo social, reconocimiento, accesibilidad, modelos, principios rectores. Esto les puse en esta placa un resumen de lo que hemos hablado. Pero en el acceso a la justicia, ¿sí? Entonces,
Estas cuestiones son muy importantes. La perspectiva de acuerdo al modelo, pensar sobre qué modelo estamos analizando, ¿sí? Desde qué premisa estoy partiendo. Porque pasa muchas veces, y esto nosotros quienes trabajamos y somos activistas en temas de discapacidad lo notamos muchísimo, que cuando trabajamos con niños y niñas, incluso con adolescentes con discapacidad, cae como de maduro el modelo social de la discapacidad. Pero después, en el proceso judicial, los chicos que están en procesos judiciales, los chicos y las chicas, cumplen 18. Y al cumplir 18 tienen que ir a firmar todos los escritos de vuelta y se transforman en adultos también para el proceso. Y muchas veces pasa que en el proceso, sin querer, cambia el modelo. Y veníamos trabajando con el modelo social, pero cuando la persona que va a pedir justicia cumple 18 años, de alguna manera empieza a permear el modelo médico. Esto, en mi opinión, es porque estamos haciendo camino al andar, está muy fuerte, cada vez más fuerte, gracias a Dios, el modelo social de la discapacidad para niños, niñas y adolescentes, pero tenemos que trabajar en el modelo social muchísimo con los adultos, porque en los ciclos vitales son muchas más las personas adultas que los niños y las niñas con discapacidad. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos que partimos del modelo social y que estamos trabajando en el modelo social y en el momento de la resolución se nos cae el modelo médico rehabilitador, porque estamos en proceso. Entonces ahí hay que prestar muchísima atención. Y justamente uno de los ítems de acceso a la justicia que mencionan los protocolos internacionales es la obligación, el deber de protección reforzada, ¿sí? Justamente para garantizar el acceso a la justicia y poner en relevancia las situaciones interseccionales. ¿Cómo juzgar con perspectiva? Tiene que ser en todas las etapas del proceso, justamente esto que les mencionaba. Y nos podemos hacer algunas preguntas. Previo al juicio, ¿requiere este tema consideraciones especiales, medidas de protección adicionales? Preguntarnos si las víctimas las requiere para evitar que sufra una lesión o daño. Y quiero también traer, aprovechando este foro, una duda muy fuerte, más que duda, una reflexión muy profunda que hemos estado teniendo en el caso de niñas y adolescentes. Cuando a veces tienen que testificar en cuestiones familiares de un padre y una madre, o contra un padre o contra una madre. Y el tratamiento de los testigos no es el mismo que el tratamiento de las víctimas. Se tratan de manera diferente. Y entonces pensar que cuando los niños, las niñas, los adolescentes, incluso algunas personas con discapacidad intelectual, son testigos y se los convoca procesalmente como testigos, en realidad se los debe cuidar como si fueran víctimas. Y tenemos que, es esta otra idea que pongo por acá, del deber de protección reforzada, es pensar justamente estas cuestiones, ¿sí? No solo la víctima. Entonces, obligaciones iniciales, identificar si una de las partes es una persona con discapacidad, si existe una interseccionalidad, cómo está brindada la asistencia jurídica y dictar esas medidas de protección necesarias que son previas al juicio. Durante el juicio son obligaciones transversales a todo el procedimiento. Hay que identificar las barreras del procedimiento, implementar los ajustes para superarlas, aplicar este criterio reforzado de celeridad del proceso, ¿sí? Cuando son estas las personas que están en el juicio, realmente hay que reforzar la celeridad de los procesos. La posibilidad de ejercer facultades probatorias de oficio, ¿sí? Y también analizar la necesidad de pronunciarse sobre sistemas de apoyo para los ejercicios de los derechos. Y viendo esto, cuando se realizan realmente todos esos esfuerzos para brindar los apoyos, que realmente esté dado de una manera protocolizada para que no puedan luego ser, voy a decirlo básicamente, chicaneados, ¿no? Porque en el fondo los procesos son procesos y cumplen las reglas que tienen que cumplir, y entonces, bueno, cuando hacemos todo este esfuerzo para que las cosas funcionen, asegurarnos de que tengan validez. Cuando pensamos en las pruebas, bueno, todas estas cuestiones, preguntarnos, evitando valoraciones estereotipadas, pensando siempre en la interseccionalidad y pensando siempre estos vínculos de poder, ¿no? Entre las personas involucradas. Estas cuestiones que les menciono en esta placa, se les voy a mencionar algunas,
son también de los protocolos internacionales sobre niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales, donde las salas tienen que ser en un entorno seguro, no intimidatorio, procurar la diligencia únicamente en el mismo espacio físico. Es muy importante, los otros días hablábamos con algunas personas del Ministerio Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, la importancia de lo que es la anticipación, que sepan a dónde van a ir, a qué sala van a ir, con quién van a hablar, idealmente que tengan la cara o la foto previa de la persona que los va a entrevistar. Todas esas cuestiones son muy importantes. Las cuestiones de anticipación son muy, muy importantes. El uso adecuado de los materiales de apoyo, ¿sí? Y bueno, el tema del derecho a la privacidad, la intimidad respecto de sus declaraciones, por supuesto. Recordar que el derecho aplicable va más allá del tratado en particular que les pueda tocar y pensar el marco interno internacional, los derechos constitucionales en juego, cuál es la norma que mejor garantiza el derecho a la igualdad de las personas que están alcanzadas en el proceso. Tenemos acciones afirmativas disponibles y el caso lo amerita, es decir, realmente requiere muchísimo análisis. Y argumentar con perspectiva interseccional, además, tiene que ver con un compromiso, ¿no? Con la evolución del derecho, con la lucha contra la impunidad en estos casos y con la reivindicación de los derechos de las personas. Entonces hay que revisar la legitimidad del trato diferenciado, esgrimir las razones por las cuales es necesario aplicar cierta norma, ciertos derechos. No voy a ahondar mucho más. Cuando llega el momento de resolver el fondo de una controversia, también tenemos que poner esta perspectiva interseccional y el modelo social de la discapacidad, y analizar los hechos y las pruebas sin estereotipos. Me voy a remitir a lo que seguramente ha comentado mi compañera en la clase de violencia de perspectiva de género, porque en definitiva, cuando, por ejemplo, cuando juzgamos con perspectiva de género, pensamos o hacemos la pregunta sobre la mujer, ¿no? Bueno, en este caso sería la pregunta sobre la persona con discapacidad o la pregunta sobre ese niño, esa niña, ¿no? Y pensar también en la forma en la que se va a reparar el daño. ¿Se tuvo en cuenta la voluntad de la víctima o no se tuvo en cuenta? ¿Hay un daño colectivo? ¿No hay un daño colectivo? ¿Es posible repararlo? ¿Cómo es posible? Revisar un poco estas asimetrías, ¿sí? Los plazos claros en la ejecución de las medidas de reparación. ¿Qué pasa cuando se superó ese plazo razonable? ¿Sí? Coordinar la ejecución entre distintas instancias, señalar indicadores de cumplimiento y ver cuál es la viabilidad, ¿sí? A veces son pequeños detalles. A veces un botón antipánico tarda mucho en llegar. Y un botón antipánico para una mujer con discapacidad es realmente de vital importancia. Escuchar a las personas con discapacidad y darles tiempo, lo mismo que a los niños, niñas y adolescentes. Tiempo para procesar la pregunta. Cuando le hago una pregunta y no me respondió, y le doy otra, y no me respondió, y le doy otra, es como en la computadora cuando mando montones de funciones y se traba todo. Me acuerdo del caso de una madre con discapacidad, una mujer con discapacidad intelectual, con un hijo con discapacidad intelectual también, que tardó mucho el botón antipánico a llegar. Cuando llega la policía, le había hecho muchísimas preguntas y se va la policía y ella después termina diciendo, yo solo quería que fueran al primer piso a ver si mi hijo estaba vivo. Pero ni siquiera le habían dado el tiempo de esperar, de tranquilizarse y de contar. A veces quienes trabajamos con discapacidad intelectual decimos la regla de, no sé, por lo menos los 20 segundos. O sea, tiempo, ¿no? A veces el silencio nos incomoda. No, el silencio es una herramienta muy valiosa para que las personas puedan pensar y puedan contar lo que les pasa. Tenemos que acostumbrarnos a los tiempos nuestros, ¿sí? Y dar justamente información accesible durante todo el procedimiento. Entonces, para hablar de la información accesible, quiero comentarles que para el INDEC 2018, el 16.6% de las personas con discapacidad entre 15 y 39 años en Argentina no sabe leer y escribir. Tenemos, me voy a ir a esto, 46% de los alumnos que terminan la secundaria más o menos no comprenden textos básicos. Entonces no estamos hablando solamente de discapacidad o discapacidad intelectual cuando hablamos de información clara y de información accesible. Estamos hablando de un enorme porcentaje de la ciudadanía.
¿sí? Esto salió en noticias de este año sobre las pruebas a aprender de todo el país, 2021, 7 de cada 10 chicos y chicas no entienden lo que leen. Entonces fíjense en estos procesos donde hay niños, niñas y adolescentes involucrados, más allá de que además puedan tener una discapacidad. Por eso es que las reglas de Brasilia, ya desde el 2008, en estas reglas sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, marcaban tan fuertemente la importancia de que las notificaciones y requerimientos usaran términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles. La información se entiende básicamente qué significa accesibilidad cognitiva cuando una información no necesita mucha memoria para recordarla, cuando tengo muchos formatos alternativos para poder incorporarla, cuando no necesita que el destinatario tenga habilidades organizativas muy complejas, cuando tengo en cuenta a la persona que tengo enfrente, ese nivel de lectura del receptor y facilitar todos estos procesos para la comprensión. Ajuste de procedimiento. Quiero mencionarles también que Naciones Unidas sacó este decálogo de principios y directrices internacionales para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, y justamente dentro de estas directrices, no son reglas, son directrices, ¿sí? Menciona la importancia de que la información y las notificaciones legales lleguen de manera comprensible y en el momento oportuno, ¿sí? Porque eso también lleva a la toma de decisiones, porque si las cosas no llegan en tiempo oportuno, la persona involucrada, real, no puede tomar las propias decisiones. Y si no puede tomar las propias decisiones porque se me vence el plazo, entonces toma el abogado o quien fuera la decisión por esa persona no está ejerciendo la capacidad jurídica como corresponde, está siendo tutelada, ¿sí? Entonces el tema de los tiempos también hay que ajustarlos, y los tiempos pueden ser alargados, por decir así, con lo que son justamente las adecuaciones de procedimiento, porque los tiempos son importantes, porque derivan en que la persona tome las decisiones en el juicio en el que está involucrada, porque en definitiva después la vida que se afecta es la de esa persona, no la de su asesor, no la de su padre, no la de su madre. Mencionar que dentro de estas posibilidades del lenguaje sencillo tenemos la posibilidad de la lectura fácil, de la cual en Fundación Visibilia somos especialistas y trabajamos mucho de esto, siempre estamos a disposición, como en este caso parte de esta capacitación, para lo que se requiera. La lectura fácil es un apoyo al lenguaje claro, no es un ajuste razonable y puede ser un ajuste de procedimiento, así que los invito a que lo tengan en cuenta. Es muy importante la cuestión del lenguaje, porque el derecho y el lenguaje justamente inciden en la interpretación del derecho, en el acceso a la justicia y ni más ni menos que en la valoración de esa justicia. Y finalmente, para cerrar, son 4:30, quiero traer un poco estas reflexiones de qué pasa, ¿no? Y bueno, pero entonces, ¿cómo puedo analizar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la justicia argentina? ¿Cómo analizar esta jurisprudencia interseccional? Porque hoy estoy planteando, hay discapacidad, hay niños, niñas y adolescentes, hay otros sectores que están en situación de vulnerabilidad y no podemos ser compartimentos estancos. Tenemos que juzgar también interseccionalmente. Entonces, ¿cómo puedo analizar esa jurisprudencia? ¿Sí? Hay temas prácticos que nos afectan cuando analizamos la jurisprudencia, que a veces no accedemos a todos los casos, la forma de publicidad, la forma de clasificación y las nomenclaturas, a veces nos cuesta un poco poder ubicar para poder hacer estudios sobre fallos. Esas son todas cuestiones prácticas para analizar la jurisprudencia y luego analizarlas más también desde un punto de vista sustantivo, ¿sí? Con respecto al tema sustantivo, esto se analiza muchísimo, se viene analizando desde teoría feminista, incorporando la pregunta sobre la persona, inicialmente la pregunta sobre la mujer, y yo digo, bueno, también sobre otras cuestiones de derechos humanos, y la incorporación de elementos adicionales a las tradicionales fuentes del derecho, que básicamente tiene que ver con la contextualización de las personas y concientizar estas situaciones. Y finalmente, estas preguntas que dejo abiertas como para generar nuevos espacios de reflexión, que es pensar o preguntarnos qué es lo que la jurisprudencia dice, qué casos resuelve la justicia, quiénes litigan y con qué recursos, cuántos casos llegan a una sentencia,
¿En qué circunstancias hay casos que se concilian antes? Todas estas son cosas que nos dice la jurisprudencia. Pero también hay cosas que tenemos que pensar y qué es lo que implica la jurisprudencia, que es qué efectos tiene esa sentencia y cuál es la valoración social y académica de ese discurso judicial. Y finalmente, y nada menor, y quizás el desafío más fuerte, es esto de qué es lo que oculta la jurisprudencia, porque qué casos no llegan, cuáles son las prácticas judiciales que de alguna manera pueden impedir justamente ese acceso a la justicia. ¿Cuál es la situación de ese acceso a la justicia? Y finalmente, y no menor, cuántas sentencias no se cumplen, porque si no entramos en un círculo. Creo que estamos, digo, muchas gracias, voy a dejar de compartir, que estamos en un momento, a ver dónde puedo dejar de compartir, no sé si oficialmente me pueden hacer dejar de compartir, ahí está, muy bien, gracias, no, sigo compartiendo, ahí permitir, te doy permitir, Paola, Camilo te puede ahí puse ceder el control. compartir, a ver. Bueno, si mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, algo que comentar, puede hacerlo. Desde ya, muchísimas gracias, Paola. Clarísimo, los conceptos, tus conclusiones, sumamente interesante, ¿no? Para generar este espacio de reflexión y pensar acerca del valor del acceso a la justicia de grupos doble o triplemente vulnerables como las personas con discapacidad y mujeres y niños, ¿no? Ya desde cuestiones que parecen simples pero que no lo son, como el discurso jurídico a través de las decisiones judiciales, ¿no? Esto último que decías, relacionado con el lenguaje, claro. Así que Sí, si me muchísimas permitís, preguntas muy quiero interesantes. agregar algo más. Prudencia, sí. Quiero agregar algo más muy breve, pero que me parece importante por el tema de la diversidad, que incluso las mujeres y niñas con discapacidad, y muchas especialmente con discapacidad intelectual, tienen enormes problemas interseccionales con cuestiones de su orientación sexual y sus definiciones a la hora de sus derechos sexuales y reproductivos. Es tremendo. Es tremendo porque ahí es donde se las infantiliza al extremo y en el modelo absolutamente tutelar. Entonces, eso es un abordaje interseccional en el que tenemos que tener muchísimo cuidado. En la Argentina hace un año salió esta ley en la que se prohíben las esterilizaciones forzadas de las mujeres con discapacidad intelectual. Estamos avanzando un montón, pero eso existía. Entonces, en esas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de género y de orientaciones y diversidad sexual, realmente hay muchísimo por construir y es donde se nota mucho que para unas cosas aplicamos el modelo social y para otras nos cambiamos de paradigma sin querer, ¿sí? Entonces, bueno, está bueno por eso también trabajar en equipos que nos ayuden a mirar estas miradas, digamos, de manera interseccional y por supuesto la invitación que siempre hago a que en sus equipos de trabajo haya personas con discapacidad y haya personas también con discapacidad intelectual, porque nos permiten en primera persona mirar las cosas de otra manera y no estar enroscados a veces en algo. Por ahí te dicen una pregunta muy sencilla y te diste cuenta que habías cambiado la premisa y que por eso se te estaba complicando la argumentación. Perdón, pero quería también agregar esto, ¿no? Porque es una sí, tal cual, súper interesante todo. Bueno, a mí me gustaría que ese material, si es posible, después ponerlo a disposición de los presentes, de los asistentes, porque es tan interesante, nombraste un par de fallos que la verdad que dan ganas de leerlos. Se ve que, bueno, tenés un montón de cosas para decir, para aportar. Bueno, por ahí tenemos alguna otra oportunidad como para ampliar la disertación, con muchísimo gusto. Así que, bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, aprovechar la ocasión y todo el conocimiento que tiene la doctora Gelonche, pueden consultar. Pueden hacer su pregunta. Bueno.
Si no tienen ninguna pregunta, yo no veo nada escrito acá como una para... mano levantada por ahí. Ah, bueno. No sé quién tiene la mano levantada. Está Fernando conectado. Laura, ¿tiene la mano levantada, Laura? Perfecto. No sé si ustedes me escuchan bien. Te escuchamos, Sí. Laura, sí. Sí. Bueno, soy abogada, soy una persona con discapacidad desde 1974, puro paradigma médico lo mío. Fui una niña con discapacidad, me recibí a los 23 años y hoy estoy en el Consejo Consultivo de Discapacidad y el Observatorio. Te hago una corrección, está excelente todo lo que dijiste, pero en un momento hablaste de las pensiones no contributivas. Ojo, no son pensiones por discapacidad, son pensiones por invalidez laboral. Hay gente que no tiene discapacidad y cobran las pensiones, y hay gente con discapacidad que no llega porque no llega un 76% de baremo. Lo digo porque en realidad la jubilación por discapacidad sí existe con 20 años de aportes y 45 años de edad, pero ni siquiera en ANSES las conocen. Y en el sistema te exigen requisitos que en la ley no está. Te lo digo porque yo cuando recién me recibí, que me recibí muy jovencita, hacía jubilaciones. Y viste, por una cuestión de que me tocaba a mí, las que cuando veía la palabra discapacidad siempre prestaba atención. Pero es algo que no muchos lo saben. Y el problema que tenemos, y como colectivo te lo digo, ustedes que acá quizás hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener contactos con personas de discapacidad, y me doy cuenta que la charla es más que nada a todo grupo vulnerable y no específico, por eso me animo a interrumpirte. La mayoría de la gente dice discapacidad, pensión. No, discapacidad, pensión no. Hoy hay 1.500.000 pensiones. Sin embargo, hay 1.500.000 personas con discapacidad con CUD. Y de esas 1.500.000 personas con discapacidad, solamente el 26% tiene pensiones no contributivas. Cálculo matemático. No somos nosotros. Son gente con validez laboral que no tiene discapacidad. Sin embargo, socialmente siempre se nota. Y se hace creer a la gente que tiene derecho, y eso frustra. Porque después cuando se las niegan, se sienten mal, sienten que son injustas. Muchas, a ver, dejemos de lado el lado político que las distribuyen mal. En eso no me meto. Pero también hay una cuestión técnica. Esas mismas pensiones van para mujeres de más de 7 hijos y para personas con invalidez laboral. Es decir, es un caso típico. Muchas personas con SIDA no tienen discapacidad, tienen una ley específica, pero no entran en las líneas de corte para ser considerada discapacidad, y sin embargo tienen una invalidez laboral. Y casi del 100% de acuerdo al baremo. A lo que me refería, pues, muchas gracias por tu aclaración. No entré en el detalle de la pensión. Mi intención cuando mencioné la pensión es decir, en ese tema hay temas en donde, cuando lo refería a esa maraña de normas, ¿sí? Donde a veces están determinados derechos y nos terminamos perdiendo en esto que justamente tu testimonio aplica eso, es decir, la gente por ahí no lo conoce porque hay tanta maraña de normas donde en los distintos mostradores nos terminamos perdiendo. Por eso es tan importante. Yo odio cuando dicen pensión, discapacidad. No, las dos contributivas, no contributivas, por eso te corregí más. Bueno, la verdad que está muy bueno que lo hayas aclarado, porque justamente siempre decimos que el problema no es ese. Le traje el ejemplo justamente para mencionar cómo en las normas, ¿sí? Después están las cuestiones de la vida diaria que realmente impactan tanto. Entonces, eso es la cuestión. Muchísimas gracias por tu aporte. De nada. Y también, ya que aquí hay gentes operadoras del Poder Judicial, por ejemplo, un caso de La Pampa, real, una mamá que es sorda, es decir, no está alfabetizada, habla solo el idioma de señas, con un nene de 8 años. Un vecino la denunció porque decía que tenía problemas cognitivos. La llamaron en asistencia social, vieron que no se podía comunicar porque no sabe, hablaba en idioma de señas y la confundieron, como a muchos presos, con una persona con deficiencia intelectual. Le quitaron el nene. Hoy el nene está judicializado, intervino a la JUS. Esas cosas tienen que notarse. Vos lo dijiste muy bien. Prestar atención al que tenés adelante. Fíjate, porque si yo tengo amigas que son sordas. Uno se da cuenta cuando sos un sordo o sos un cognitivo. Y sin embargo en eso no nos miran. Somos invisibles a veces. Nada más. Bueno, justamente estos espacios son para visibilizar, ¿no? Para empezar entre todos a tener en cuenta. Si estamos como ahí sobre la hora, no sé si hay algo más o si ya cerramos, les voy a acercar la presentación y los datos, los fallos internacionales. Perfecto, Paola, bueno, por mi parte doy por finalizadas
Entonces, estas actividades de capacitación que han sido articuladas desde el Instituto de Estudios Judiciales con la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la Presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Un enorme agradecimiento desde el Consejo de Dolores, de su presidente, el doctor Mauricio Janca, a las expositoras, ¿sí? Doctoras Gelonchi, licenciada Viña, y a la directora Jazmín Ocampo, y bueno, su colaboradora Maite Sanda también, por supuesto. Muchas gracias a los y las participantes, y bueno, especialmente a ellos, y también a Camilo Fasano y a Fernando, que siempre nos prestan impecablemente su asistencia técnica. Así que bueno, gracias a todos por la participación, y especialmente también a las expositoras. Excelente todo, así que estamos muy, muy felices. Gracias a todos. Gracias. A todos. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.